Buenas tardes, hermanos. La paz del Señor es con ustedes. Bienvenidos sean todos en esta tarde a esta enseñanza. Le damos toda la gloria a Dios porque Él sustenta nuestra vida. Él nos mantiene por su gracia y misericordia cada día, hermanos. Sean todos bienvenidos. Nuevamente les digo a esta tarde de enseñanza. La Iglesia Tabernáculo en la Roca fue levantada con un propósito, amados hermanos: glorificar el nombre de Cristo, pero que el Señor está llamando a familias completas, viviendo en el orden de Dios. ¿Cómo se vive en el orden de Dios, hermanos? Vamos a la palabra, por favor. Les voy a pedir que abramos la Biblia en el Salmo 119, versículo número 133. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos? Salmo 119 y versículo 133 dice así la palabra: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿Quiere usted decir conmigo este texto, hermano? Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Este pasaje, esta oración, la hizo el rey David. ¿Y qué reconocía él? El orden de Dios. ¿En dónde? En todo lo que hacía. Amados hermanos, Dios es un Dios de orden. ¿Por qué? Porque el orden nos conviene, y más en estos tiempos, hermano. Así es que en el nombre de Cristo Jesús, vamos pues, hermano, a estar estudiando la palabra, y vamos a ver por qué nos dice esta presentación que Dios es un Dios de orden. Vamos a orar. Yo le invito a que oremos en el nombre de Cristo Jesús. Iri andai aramahendo roboros tatara yarabashita rabarakenda rabarakenda rabarakanda rabaraseyarare. Dios de verdad, sin ninguna iniquidad eres tú. Padre, en esta tarde, en esta noche ya, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Porque tú eres ese Dios tan perfecto, tan maravilloso. Y Dios, gracias por la bendición de llamarnos hijos. Pero queremos ser esos hijos que caminan en tu voluntad. Padre, así como dice el salmista, Señor, ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Padre, oramos en esta tarde y te damos gloria, honra y alabanza, porque tú eres nuestro Dios. Gracias, gracias, porque tú, Señor, nos escogiste. Nosotros no te escogimos a ti. Padre, gracias por tu llamado que hiciste a nuestras vidas de conocer el sacrificio de Cristo Jesús. Padre, queremos honrarte, queremos bendecirte y queremos que tú, Señor, nos des tu orden en nuestra vida. Te alabamos, Señor, te bendecimos siempre en Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, pues vamos a empezar a estudiar. Este Dios de orden del que estamos hablando, hermano, ¿dónde quiere que haya orden? Siguiente diapositiva. Dios de orden en tu vida. Tu vida tiene que ser una vida de orden. Y te voy a hacer preguntas. ¿Tú tienes orden en tu casa? ¿Orden en tu vida? ¿Haces las cosas en orden? Hermano, número 2, Dios quiere orden en tu casa. ¿Cómo está tu casa, hermano? ¿Cómo está la habitación donde tú vives? ¿Está en orden? ¿Tú consideras que de acuerdo a la palabra
¿está tu casa en orden? Número 3, tu hogar. Hay diferencia entre casa y hogar. Casa es la habitación, hogar son las personas. Hermano, en tu hogar, en tu familia, ¿está el orden de Dios? Tú solito puedes decir, hermano, pero Dios no quiere que seamos sabios en nuestra propia opinión. Que vayamos a la palabra y podamos decir, sí, Señor, mi hogar está en orden. Todos los miembros de la familia caminando en el orden de Dios, todos los miembros haciendo tu voluntad. ¿Sabes que quien está en el orden de Dios está viviendo en la voluntad de Dios? Fíjate. Número 4, tu matrimonio está en orden. ¿Por qué se habla mucho de los matrimonios que pelean? Pelean mucho. Hermano, ¿por qué el pleito? ¿Estará faltando el orden? Hermano, tus finanzas. A Dios le interesan tus finanzas. ¿Tus finanzas están en orden? Un Dios de orden quiere ayudarte en todas estas áreas. Tu vida, tu casa, tu hogar, tu matrimonio, tus finanzas, tu trabajo. ¿En tu trabajo hay orden? Hermano, todo lo que haces de palabra o de hecho está en el orden de Dios. Recuerda, alguien que está caminando en el orden de Dios está caminando en la voluntad del Señor. Todo lo que tú haces, lo haces de acuerdo a su voluntad, que es la palabra de Dios. Esta es la voluntad. La Biblia es la voluntad de Dios. Para eso nos la dejó, hermano. Tu negocio. No sé si tú tengas un negocio. Hay quienes tienen negocio de ropa, de carros, no lo sé. ¿Está en orden? Hermano, el Dios de orden quiere ayudarte para que todas estas áreas tengan orden. Entonces, hermano, ¿qué concepto, siguiente diapositiva, qué concepto tienes de orden? ¿Cómo es que tú concibes la palabra orden? ¿Cómo le hizo Dios para mostrarnos su orden? ¿Verdad? Hay algunas imágenes como esta que nos pueden dar una idea de lo que es el orden. Pero tenemos que ir a la Biblia. Siguiente diapositiva. El orden, hermano, es cuando todo está en su perfecta colocación. No le falta nada, ni le sobra nada, porque está el orden. Cuando hay orden, todo está en perfecta disposición. Fíjate, el orden habla cuando en mi vida hay disposición. ¿Disposición de qué? De obedecer, de amar, de respetar, de hacer la voluntad de Dios. Orden nos habla de una estructura bien formada. La estructura tiene que ver, hermano, con algo que está bien edificado. Fíjate bien, el orden es cuando hay armonía. ¿Qué es la armonía? Balance. Hermano, el orden es cuando hay equilibrio. No somos personas desequilibradas mentalmente, ni emocionalmente. ¿Tú conoces a cristianos que un día están bien? Gloria a Dios, aleluya, bendito sea Dios. Y al otro día no quieren ni ir a la iglesia. Desequilibrio. No hay orden. Hermano, Dios está interesado. Dios está
no quisiera yo decir esto, pero hermano, ¿qué le preocupa a Dios de tu casa? Tu casa está viviendo en orden, tu familia, tu matrimonio, tus finanzas, tu trabajo, tu persona está en orden. No hay excesos. Hermano, Dios es un Dios de orden. Siguiente diapositiva. El valor del orden. Dios nos va a mostrar en su palabra que Él es un Dios de orden. ¿Cuánto valor Dios le da al orden? Hermano, ¿cuánto valor tú le das al orden de Dios en tu vida? Ya te dije, cuando hay orden, todo está en su lugar. Nada está fuera de su lugar. No hay excesos, no hay desequilibrio, porque todo está en orden, ¿verdad? Ese Dios de orden, fíjate, el orden en el original griego, ¿sabes cómo dice? Cosmos. Orden quiere decir cosmos. Y lo contrario de cosmos es caos. A ver, tú dime, ¿tu casa está en el orden o está en el caos? ¿Tu matrimonio está en el orden de Dios, en el cosmos de Dios? La palabra cosmos quiere decir orden. ¿Dios qué hizo? Ah, qué maravilloso Dios, hermano. ¿Tú te imaginas a un Dios de desorden? No, mi hermano. Nuestro Dios es tan perfecto, tan soberano, tan maravilloso, tan excelso, que Él siempre nos va a mostrar el orden. Hermano, ¿cuántas familias hoy están viviendo en el orden de Dios? Y no es para que nos sintamos mal o para que nos sintamos avergonzados, no. Yo creo que Dios está dándonos tiempo todavía. Por eso Cristo no ha venido. Porque está esperando que las familias vengan al orden. Que vivan en el orden, que disfruten el orden. Así es nuestro Dios, amados hermanos. Nuestro Dios es ese Dios excelso, hermano. Excelso, maravilloso, grande, inescrutable. Él es nuestro Dios. Hermano, tú eres de los que corre. Todo se te hace tarde. ¿Estás en el orden? Hermano, ¿cómo hacemos las cosas? Fíjate, cosmos tiene que ver, es el original en griego con orden. Y el contrario de esto es caos. ¿Has oído cuando dices, ay, todo está hecho un caos? ¿Qué está diciendo? Desorden. Amado, ¿cómo estás viviendo estos días? ¿En orden? ¿Estás disfrutando el orden de Dios en tu casa? ¿En tu vida? ¿En tu horario? ¿En todo lo que haces, amado? Fíjate bien, vamos a ver Génesis 1:2. ¿Desde dónde Dios empieza a hablar del orden? Desde el Génesis. ¿Qué quiere decir Génesis? Génesis quiere decir orígenes. Génesis quiere decir semillas. La palabra Génesis viene de gen. Dios estableciendo su gen, su naturaleza, su vida, para que haya orden. Y vamos a ver qué dice la Biblia en Génesis 1:2. Hermano, ¿cuántas veces has leído la Biblia, pero has puesto atención en los detalles que vienen en el libro de Génesis? Quiero decirte que en Génesis están las semillas de todas las doctrinas que hay en la Biblia. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de la doctrina de orden divino. Este orden ya está en Génesis, hermano. ¿Cómo le hizo Dios? Bueno, dice Génesis 1:1 que en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Pero dice el versículo 2, ¿y la tierra cómo estaba? Desordenada y vacía. Oye, ¿por qué? ¿Dios la hizo en desorden? ¿Dios la dejó vacía? No. Fue el diablo. Fue el enemigo.
El enemigo trae desorden. Hermano, si tu casa está en desorden es porque el enemigo está influenciando ahí y tú no te das cuenta. Y la Biblia dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Fíjate, y te estoy poniendo con letras negritas, desordenada y vacía. ¿Sabes por qué te lo estoy poniendo? Porque vamos a ver dos cosas. Cuando hay desorden, hay vacíos. Hay cristianos que dicen, ¿por qué me siento que me hace falta algo? Porque no está el orden de Dios en su vida. Desordenada y vacía. Y las tinieblas, donde hay desorden, hay tinieblas. Estaban sobre la faz del abismo. Hermano, cuando estudias la Biblia, tú le preguntas a Dios. Yo le pregunté, ¿qué es abismo, Señor? ¿Por qué dice que estaba desordenada, vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo? Pero luego fíjate cómo dice, y el Espíritu de Dios se movía. El Espíritu de Dios ya estaba trabajando sobre la faz de las aguas. Amado hermano, vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Qué quiere decir abismo? Abismo del griego abusos. Aquí me faltó, es doble S al principio, abusos. Es doble S donde dice después de la U. Hermano, abismo quiere decir, fíjate, del original abusos, que significa sin fondo. Alguien que abusa de las cosas parece que no tiene fondo. Hermano, ¿qué es abismo? Ahí faltó la G, también si le corregimos, griego, abusos, hermano. Sin fondo. Fíjate, ¿dónde se movía el desorden? En el abismo. ¿Qué es el abismo? Hermano, abusos. Esto nos debe hacer pensar, hermano. A veces cuando no tenemos cuidado, estamos abusando de algunas cosas. Por eso viene el desorden. Por eso viene el desorden. Hermano, Dios es un Dios de orden. Y sus hijos tienen que caminar en orden. Por eso es bueno preguntarnos, mi casa, mi hogar, mi matrimonio, mi negocio, todo está en el orden de Dios, como Dios dice. Y no es malo, hermano. ¿Sabes cómo le hizo Dios para traer el orden cuando el diablo puso desorden? Pues vamos a la palabra. Te voy a mostrar una imagen antes de entrar a la palabra. ¿Qué ves aquí? Desorden. Es una habitación. ¿Cómo está la habitación de esta personita? Es un joven. Fíjate. Por ahí te puse la palabra vacíos. Por ahí te puse la palabra tinieblas. Y por ahí te puse la palabra carne. Hermano, cuando un cristiano no se mueve en el espíritu y se mueve en la carne, va a haber desorden. Y el desorden va a traer vacíos. Por eso hay gente, hermano, que no se siente bien viviendo en la casa donde está. Y dice, ¿por qué? Yo quisiera tener otra casa. Yo quisiera, porque tiene vacíos. Porque no está el orden de Dios caminando, entrando, moviendo, actuando en su vida, hermano. No, hermano. Y otra cosa, tinieblas. Las tinieblas, hermano, habla de la oscuridad, habla de aquellas áreas que no están alumbradas por Cristo. Hermano, entonces, ¿qué es el desorden y qué es el orden? Ya te expliqué que el orden tiene que ver cuando hay una estructura, cuando hay una edificación bien puesta, cuando Dios está edificando tu vida.
Cuando una familia está en el orden de Dios, sabe estar en una iglesia fundamentada, no falta a la iglesia, no falta a los cultos, porque está viviendo en el orden de Dios, porque esa es la voluntad de Dios. Me estoy adelantando porque ahorita te voy a ir explicando cómo es que Dios. Vamos a ver desde el Génesis cómo Dios trajo el orden. Siguiente diapositiva. Y vamos a usar mucho la palabra y dijo Dios. Dijo Dios. Di conmigo, dijo Dios. ¿Sabes qué usó Dios para traer orden? Su palabra, su palabra. Su palabra es poder. Aleluya. ¿Qué leímos al principio, hermano? En el Salmo 119 y versículo 133. Ordena mis pasos con tu palabra. Hermano, solo la palabra de Dios, que tiene poder, va a traer orden a una familia, a un matrimonio, a un negocio, a las finanzas. Hermanos, versículo número 3 dice, y dijo Dios, sea la luz. Te voy a poner todos los versículos donde Dios dijo. Versículo 6, luego dijo Dios, haya expansión, los cielos, la inmensidad que tú ves. 1:9, dijo también Dios, júntense las aguas. Hermano, con su sola palabra de poder, las cosas se ordenaron. Gloria a Dios. Versículo 11, 1:11 de Génesis. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Y surgió la hierba verde con la palabra de poder. Ve viendo, fíjate, cuántas veces llevamos la palabra dijo. 1, 2, 3, 4. En el 3, en el 6, en el 9 y en el 11. Vamos a seguir. ¿Crees que haya más dijos? Sí. Siguiente diapositiva, versículo 14, 1:14. Dijo luego Dios, haya lumbreras, el sol, la luna, y hermano lo adornó con estrellas en la noche. Dijo luego Dios, haya lumbreras, sol y luna. Versículo 14. ¿Cuántos llevamos? 5. Versículo 20, 1:20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. ¿Qué empezó a ver en el mar, en las aguas? Hermano, esos monstruos marinos, esas ballenas, esos delfines, ese león marino, esos tiburones, hermano, fueron con la sola palabra de su poder. Amén. Versículo 24 de Génesis. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes. Seres que habitarán en la tierra, que no fuera el agua. ¿Verdad? ¿Qué animales están en la tierra? El caballo, la vaca. ¿Qué otros más, hermano? Fue con la palabra de su poder. Y todo se ordenó. Versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre, su máxima creación. ¿Cuántos dijo llevamos aquí en estos versículos? Aquí hay 4. En la otra diapositiva 4. ¿Encontraremos algún dijo más del Señor? Sí. Siguiente diapositiva. Y los bendijo Dios y les dijo. Aquí está el 9º dijo de Dios. Hermano, cuando estudiamos la palabra de Dios, encontramos los números. Por ejemplo, el 7, cuando tú veas que Dios habla del 7, habla de perfección. Cuando habla de 3, habla de propósito. Cuando habla de 6, está hablando del hombre, de la carne. Cuando habla del 9, ¿qué será? Aquí hay 9 dijo.
Hermano, y encontramos, siguiente diapositiva, 9 veces dijo Dios. El 9 en la Biblia habla de lo completo, lo maduro, no le falta nada, de lo que camina en orden. En Génesis encontramos 9 veces que dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y luego dijo Dios. Hermano, porque Dios estaba estableciendo el orden. Ahora, con esto que estoy hablándoles, ¿cuántos dones espirituales debe haber en la iglesia? 9. ¿Para qué? Para que la iglesia funcione en el orden de Dios. Entonces, los 9 dones espirituales se deben de mover en una iglesia que camina en el orden de Dios, hermano. Amén. Aleluya. ¿Tú sabes cuáles son los dones espirituales? Pero debe ser en la iglesia, cuando nos congregamos, cuando nos reunimos, cuando estamos en una reunión, en un culto, en una asamblea, ahí se deben de mover los 9 dones espirituales. Habla del orden de Dios. Hermano, un día vamos a estudiar y cómo se clasifican estos 9 dones espirituales. ¿Para qué y qué función es lo que Dios quiere que se manifieste, hermanos? Qué maravilloso es encontrar que Dios es un Dios de orden. Y el orden se debe ver en tu familia, pero también en la iglesia. ¿Y por qué a veces no se ve el orden en la iglesia? Porque en las familias no hay orden. Hermano, ¿cómo llega el orden a tu casa? ¿Qué dijo el salmista? Ordena mis pasos con tu palabra. Él sabía perfectamente que la palabra de Dios tiene poder. Esta palabra que nosotros leemos tiene el poder de establecer el orden en tu vida. No hay otra manera de vivir en orden, hermano. El orden se vive de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Entendemos por qué dijo Dios 9 veces? ¿Por qué está escrito 9 veces? Porque Dios estaba estableciendo ¿qué? El orden. Lo que es completo. Alguien que vive en el orden está completo. No tiene vacíos, hermano. En verdad te lo digo. En verdad te lo digo, hermano. Alguien que vive en el orden de Dios se siente completo. Alguien que vive en el orden de Dios no tiene vacíos. ¿Por qué dice Génesis que estaba desordenada y vacía? Porque cuando hay desorden, te vuelvo a enfatizar, hay vacíos. ¿Qué hace falta? Que dejes que el Espíritu de Dios traiga orden. 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 Hermano, si tu matrimonio no está caminando en orden, es porque la palabra de Dios no está actuando con su poder en tu vida. ¿Qué está haciendo falta, hermano? Si tus finanzas no están en orden, es porque la palabra de poder no está actuando en tu vida. Y no porque no tenga poder, porque tú no estás conociendo la voluntad de Dios y no estás aplicando el orden de Dios en tus finanzas. Amén. Amados hermanos, vamos a ver la siguiente diapositiva. Salmo 50 y versículo 23. Fíjate lo que dice. El que sacrifica, ¿qué? ¿Qué es sacrificar? Alabanza. El que ofrece, el que da, el que presenta. ¿Cómo te despertó hoy Dios? A mí me despierta cada mañana con alabanza. Y es la alabanza que busco en el celular, hermano, se la pongo y le digo, aquí está mi Señor. ¿Esta quieres? Esta acá. Hoy en la mañana me empezó a
a cantar, hermano, el canto de que dice: tú eres Dios, tú eres mi Rey, tú eres Señor Jesús, y con mi voz declaro. Es un canto de nuestro hermano Marco Barrientos. Y lo pongo, hermano, y empiezo a cantarle, a cantarle. Hermano, ¿cuántas veces estás despertando y lo que sientes es sueño y dices: no, otro ratito de sueño? Dice la Biblia: el que sacrifica alabanza me honrará. Hermano, el sacrificio es aquello que Dios nos dejó, el privilegio a los cristianos que estamos viviendo en el nuevo pacto, hermano, porque estamos en Cristo. En Cristo solo debemos ofrecer sacrificio de alabanza, hermano, fruto de labios que confiesen el nombre, hermano. Todas las mañanas, hermano, me despierto a las 5 de la mañana y es lo primero que escucho, una alabanza. Se la pongo, le digo: ahora dime una palabra. Dame tu palabra, porque sé que la palabra tiene poder para hacerme vivir el día que tengo que vivir, hermano. Y sé que eso va a traer orden. Su palabra de poder trae orden. Pero luego dice: y al que ordenare su camino. Fíjate, alabanza, y luego la segunda parte: al que ordenare su camino. ¿Y cómo termina diciendo? Le mostraré la salvación de Dios. ¿Cómo se ordena tu camino? ¿Cómo hay orden en tu caminar? ¿Cómo empezó el orden en tu vida? Así como la tierra estaba desordenada y vacía, tú y yo estábamos desordenados y vacíos. Pero vino la palabra, alguien nos predicó la palabra, alguien nos habló de Dios, nos habló de Cristo, nos habló de la palabra, y esa palabra produjo algo en nosotros, hermano. ¿Cómo es que Dios ordena tu camino? Mira, la siguiente diapositiva es una decisión que tienes que tomar. Yo decido ser ordenado. Y está la figura de una casa. Porque cuando tú caminas en el orden de Dios, tu casa va a venir al orden. ¿Cómo viene el orden de Dios? Siguiente diapositiva. ¿Cómo le hace Dios para ordenar? Número 1, con justificación. Número 2, con santificación. Y número 3, con glorificación. Hermano, ¿cómo le hace Dios? Vimos en el Salmo 50, 23, el que sacrifica alabanza me honrará y el que ordenare su camino. Hermano, ¿cómo es que Dios trae orden a nuestra vida? Cuando nosotros nos arrepentimos. ¿Qué es arrepentirse? Dejar las prácticas, dejar las costumbres, dejar las formas que veníamos practicando de pecado, cambiar de pensamiento. Hermano, íbamos para un lugar, cuando nos arrepentimos, volteamos y ahora caminamos en el camino de Dios. ¿Cómo le hace Dios para ordenar? Por eso dice en la segunda parte: al que ordenare su camino. Hermano, Dios espera de ti, de mí y de todos los que somos hijos que nos hayamos arrepentido. Porque el arrepentimiento provoca justificación. ¿Qué es la justificación? Hermano, esto se da en tu espíritu. En el espíritu entra la justicia de Cristo. Es decir, hermano, te limpia de todo pecado y tu espíritu se hace perfecto. ¿Qué está haciendo Dios? Como tú, hermano, le reconoces, ahora le cantas, ahora le alabas, ahora le quieres obedecer, hermano, entonces, cuando tú decidiste arrepentirte, Dios lo que hizo fue justificarte. Puso el modelo de Cristo en tu espíritu. En tu espíritu tú ya eres perfecto. Justificación. Eres justificado.
¿Qué te dice Romanos 5:1, hermano? Justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios. Hermano, ¿cómo ordena Dios tu camino? El que dice, sacrifica alabanza, ya te dije. Hermano, una persona que no es cristiana no le canta alabanzas a Dios, le canta a la mujer, le canta al vino, le canta a la flojera, le canta... ¡Ups! Pero cuando, hermano, vino la palabra de poder, entonces sacrificas alabanza. ¿Por qué cuando vamos en las reuniones de la iglesia, hermano, hay hermanos que no les tenemos que decir que levanten sus manos? Ellos solitos las levantan, hermano. Porque están sacrificando alabanza. Sacrificar es ofrecer. Hermano, esto es gracias a la justificación que vino a nuestra vida, la justicia de Cristo. La justificación es Dios poniendo el gen, la naturaleza de Cristo en tu espíritu. Y tu espíritu ahora va a anhelar buscar a Dios. Va a buscar obedecer a Dios. Pero, ¿sabes cómo ordena también Dios? En el número 2 es con santificación. Y la santificación es un proceso de transformación, hermano. ¿Para qué? ¿Y dónde se da? En tu alma. ¿Qué hay en el alma? Pensamientos, emociones y voluntad. ¿Y sabes qué quiere hacer? ¿Cómo trae Dios ese orden? Hermano, santificando tu alma, para que tú y yo y cualquiera persona que ha sido justificada podamos ser semejantes a Cristo. Semejantes a Cristo. El alma, hermano, fíjate, ¿cómo ordena Dios? Primero con justificación, pero luego sigue con santificación. Y este trabajo que Dios hace es de todos los días. Todos los días. Por eso necesitamos la palabra. Por eso la palabra de poder tiene que seguir entrando a nuestras vidas para que no se pierda el orden. Y ese orden se está dando en el alma con santificación. Hermano, no dejes de leer la Biblia. No dejes de estudiar la Biblia. Mientras más tengas contacto con la palabra. Hermano, orden divino no es cuánto sabes de la Biblia. Es cuánto está transformando tu alma. Tu alma se debe parecer más a Cristo ya. Y menos a los de la tierra, hermano. Entonces, y el número 3, hermano, pues Dios quiere mostrar su gloria. Pero este orden entra así: justificación, santificación, y lo último, esto va a ser en el futuro. Dios te va a llenar de su gloria. Aunque en algunos momentos de tu vida, Dios te está mostrando su gloria. Hermano, ¿sabes quién disfruta de la gloria? Los cristianos que están viviendo en santificación, que le están dejando a Dios que haga ese trabajo en su vida. Hermano, ¿cómo vives tú cada día? ¿Te dejas guiar por tus pensamientos? ¿Te dejas guiar por tus emociones? El otro día que fui al hospital, fíjate bien, me senté frente al doctor internista, al especialista en medicina interna, y entonces le di las gracias y lo bendije por la labor que ellos hacen. Y me dijo, gracias, Señor. Le voy a decir que está afectando hoy en día a todas las personas. Y le dije, dígame, doctor. Me dice, el YouTube.
Dice, ¿por qué? ¿Qué cree? Vienen y se sientan así como usted frente a mí, pero me dicen, no, es que vi en el YouTube que esta enfermedad es esto, y le dice, mire, el YouTube está escrito por personas que influencian su vida, por eso se le llaman influencers, porque influencian, pero eso que dicen ellos no es verdad. Y les dice, yo soy el doctor, yo soy el que conozco los cuadros, permítame ayudarle. Y dice, ¿qué cree que está pasando con la gente hoy en día? Me dice, no, porque yo lo leí, yo lo vi en internet, en YouTube, que está provocando, hermanos. Se están dejando influenciar por el desorden. Y dice, es una batalla, Señor, con los pacientes, porque antes de llegar aquí ya se metieron al internet. Y los influencers ya provocaron desorden. Amada iglesia, ¿cómo ordenas tu vida? En el Salmo 37 dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. ¿Cómo ordena Dios? Con su palabra. Vamos a buscarlo para que lo veas. Salmo 37, por favor. Hermano, es importante cómo estás caminando hoy en el orden con la palabra de Dios, practicando la palabra de Dios. Hermano, si tú te dejas guiar por tus emociones, por tus sentimientos, tu voluntad se va a rendir a eso. Y ya no está la palabra de Dios dirigiendo tu vida. Y empieza el desorden. Hermano, 37:23 de los Salmos dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. ¿Cómo ordena Dios? Con la palabra de poder. Cuando ya fueron justificados, entonces Dios viene y trae la santificación, porque al final quiere mostrar su gloria. Hermano, 37:23, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, del ser humano. ¿Y qué dice? Y él aprueba. Dios es el que aprueba. ¿Cuándo aprueba Dios a un hombre? Cuando está caminando en su orden. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Hermano, no te dejes guiar por tu sabia opinión. ¿Sabes qué es la sabia opinión o la propia opinión, como dice Proverbios, hermano? Cuando te dejas guiar por tus pensamientos, tus emociones, eso es la propia. Vamos a ver lo que dice Proverbios, para que lo veas. Proverbios 3:5, por favor. Hermano, por eso hay que estudiar la palabra de Dios. Dile, Señor, guíame. Pon orden en mi matrimonio, pon orden en mi casa, pon orden. El orden viene con la palabra de Dios. Hermano, dice la palabra en el 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La propia prudencia, hermano, es cuando te dejas guiar por tus pensamientos que están afectados, dañados, enfermos. ¿Cuántas mujeres, cuando el esposo no está funcionando, son dañadas? Y al estar dañadas, sus pensamientos no están en orden. Y viceversa. ¿Cuántos varones, cuando la esposa no quiere caminar en el orden de Dios, son dañados, afectados? Y entonces, hermano, los pensamientos ya están dañados, las emociones están dañadas, y entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué quiere decir? A Dios tienes que caminar con fe. La palabra fíate es caminar en la fe.
para que tu corazón no te engañe. ¿Qué dice el 6? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La palabra veredas tiene que ver con aquello que está torcido, hermano. Amada iglesia, te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Estás caminando en orden hoy en día, 2025, en este día? ¿Aplicaste el orden de Dios para todo lo que hiciste? Tu matrimonio, tu casa, tu hogar, tu negocio, tus finanzas. Hermano, ¿por qué hay alteraciones? Vamos a ver cómo la Biblia nos muestra 7 pasos, 7 cosas para caminar en el orden de Dios. ¿Sabes cómo se le llama en la doctrina? Verdades del orden divino. ¿Dónde está? En el Nuevo Testamento, mi amado hermano. 7 cosas para el orden de Dios. Número 1, lo primero que Dios te va a pedir para que haya orden es disciplina. Hermano, eres disciplinado para levantarte, para llevar a cabo tus actividades, tienes horarios, pero dirigidos por el Señor. Horarios, costumbres, ideas, pensamientos, disciplina. No tu disciplina, la disciplina de Dios que te enseña en su palabra. Dios es un Dios de disciplina. A ver, hermano, ¿cómo hizo Dios la creación? Con disciplina. Hermano, la disciplina es tan importante porque si no hay disciplina, no va a haber orden, hermano. Ya quedamos. Con su palabra se ordena, pero 7 aspectos, 7 cosas que Dios te va a guiar, te va a pedir para que haya orden en la economía, finanzas, en el hogar, en el matrimonio, en el negocio, en toda tu vida. Hasta en el trabajo se ve el orden de Dios. Aunque tus compañeros no sean cristianos. Hace rato te dije, están de moda los influencers. Tú debes ser una influencia en tu trabajo. ¿En verdad te lo digo? Tú debes ser de influencia. ¿Por qué? Porque tú tienes la luz. Alguien que está en la luz debe caminar en el orden de Dios. Hermano, disciplina. 2, pureza. ¿Qué implica pureza? Vivir de manera separada. No hacer lo mismo que hacen los demás. ¿Cómo está tu casa? ¿En orden o tiene caos? ¿Cómo están tus horarios? ¿En orden o tienen caos? Hay que trabajar. Hermano, Dios es un Dios de orden. 3, sumisión. Dios no puede establecer su orden si, hermano, no hay sumisión. Sometidos. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Hermano, el orden. Fíjate las 7 cosas. La sana doctrina, la sana palabra de Dios hablando al matrimonio, trayendo orden. En un matrimonio no puede dirigir la mujer, porque la mujer no es cabeza. El hombre es la cabeza. Pero la mujer, si ve que su esposo no está funcionando como cabeza, ella debe hacer lo que dice la palabra de poder y Dios traerá al orden a su esposo. Esto es un tema, hermano, que tiene muchas vertientes y podemos aprender muchas cosas. Número 5, hermano, el gobierno. Habla de quién está gobernando tu vida. ¿Sabes que cuando habla del gobierno tiene que ver con el señorío de Cristo?
¿Cuántos cristianos reconocen a Jesús como Salvador? Lo salvó, pero no es su Señor. Él no dirige. Dirigen sus pensamientos, emociones y su voluntad. Pero Cristo tiene un señorío. Esto habla del gobierno. En orden. La adoración, hermano. ¿Sabes que cuando adoramos a Dios, estamos dándole la honra debida? Pero fíjate, empieza con disciplina. La disciplina va a traer pureza. Es como una cadenita que se va haciendo, hermano, o eslabones que se van armando. La disciplina te va a llevar a pureza. La pureza te va a enseñar sumisión. La sumisión te va a ayudar a que quieras más de la sana doctrina y que digas, yo quiero vivir en esta palabra, así como fue ordenada la creación. Hermano, cuando tienes la palabra de poder, que es la sana doctrina, ¿dónde encontramos la sana doctrina? En el Nuevo Testamento. La sana doctrina, hermano, Cristo vino, cumplió toda la ley, para que ya no viviéramos bajo la ley, hermano. Ahora viviéramos en el nuevo pacto. Y el nuevo pacto, hermano, por eso antes el pueblo de Israel se reunía o dedicaba el sábado. Ahora ya no, ahora estamos en el domingo, el nuevo pacto. Esto fue por Cristo Jesús, hermano. Amados hermanos, la adoración tiene que ver con honra, con obediencia, pero ya estamos caminando en disciplina, en pureza, en sumisión, en la sana doctrina, en el gobierno. ¿Y sabes qué va a venir? Siempre la corona de todo esto va a ser la gloria de Dios. La gloria de Dios manifestándose en tu vida porque tú estás decidiendo caminar en orden. Dios no te puede imponer, tú decides. Por ahí te puse una imagen donde dice, yo decido ser ordenado. ¿Quieres que el orden de Dios entre a tu vida? Ahora, hoy solamente voy a explicar lo que es la disciplina. En los otros jueves voy a estar hablando de las otras 6. Hoy vamos a hablar de la disciplina solamente. Siguiente diapositiva. ¿Qué hace la disciplina, hermano? La disciplina tiene que ser personal. Cuando una persona tiene la decisión de caminar en el orden de Dios, hermano, tiene que disciplinarse. ¿Cómo nos disciplinamos? En el orden de Dios con su palabra. Hermano, ¿cómo y qué hacía Cristo? En Marcos 1:35 dice que Él todas las mañanas. ¿A qué hora se despertaba, hermano? Dice la Biblia, muy de mañana. Y se iba a un lugar apartado y ahí oraba. Disciplina. Hermano, por eso tenemos ejemplos en la palabra de Dios. Le voy a pedir, vamos a cantar un canto, hermano, ya que hablamos hace rato acerca de la adoración, del sacrificio de alabanza. Le pedí a Dani que pudiéramos tener listo el de Cristo, Altísimo Señor. Hermano, ¿por qué le cantamos a Cristo? Porque Cristo es el autor de nuestra salvación. Mientras más cantamos a Dios, más conciencia tenemos de Él. Tú puedes tener un problema, una necesidad, una angustia, pero cuando das un sacrificio de alabanza, hermano, le estás honrando, pero la alabanza te hace tener más conciencia de Dios que de tu enfermedad, de tu problema, de tu necesidad. Por eso dice la Biblia, al que sacrifica alabanza, me honrará. Y al que ordenare su camino, le mostraré mi salvación. ¿Qué quiere decir? Hermano, los del mundo no reconocen y no sacrifican alabanza.
Solo sacrifican alabanza a los que hemos sido justificados. Aleluya. Y los que estamos siendo santificados. Porque Dios quiere mostrar su gloria. Hermano, el Antiguo Testamento solo te va a ayudar a poner ejemplos. El rey Salomón, cuando construyeron el templo, ¿qué hizo? Ofreció, sacrificó. ¿Cuántos bueyes? ¿Cuántas ovejas? Uy, a mí me asombra. 122,000, dice la Biblia. ¡Wow! Hermano, él no reparó, no dijo una o dos. No, hermano, 122,000. ¿Sabes que cuando Salomón ofreció y sacrificó todo esto, y el pueblo también traía sus sacrificios, ¿qué crees? Dice que la gloria de Dios descendió en el templo. Cuando nosotros caminamos en orden, el resultado va a ser la gloria de Dios en tu vida. No descuides el orden, hermano. A mí me preocupa mucho como pastor que como iglesia estemos viviendo en orden. Las familias, si están caminando en el orden de Dios, van a ser una iglesia donde Dios se va a manifestar con su gloria. Vamos a cantar, hermano. Cristo, altísimo Señor. Esta tarde.
El que sacrifica alabanza honra a Dios, y el que ordenare su camino. Dios ya te puso orden, hermano. Solo tienes que vivir en Él. Hay que vivir en orden. El primer aspecto es disciplina. Mira, Marcos 1:35, levantándose muy de mañana. Hermano, esto es un sacrificio. Cuando tú decides, levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, dice aquí, hermano, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y qué dice la Biblia? Y allí oraba. Hermano, si tú te quedas en tu cama, te va a ganar el sueño. Pero si sales a un lugar donde no esté tu cama, hermano, fíjate, ese es el lugar desierto. Hermano, ¿por qué Jesús pudo enfrentar todo lo que enfrentó? Porque tenía disciplina. Hermano, para enfrentar todo lo que tenemos que enfrentar en la vida como cristianos, necesitamos disciplina. Porque la disciplina nos va a traer orden. Fíjate, es personal, porque en esa disciplina lo único que vas a conocer es la voluntad de Dios. La disciplina te va a traer el conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo sabes lo que Dios quiere para tu matrimonio? Cuando tienes disciplina de orar. Vas a conocer la voluntad de Dios para tu casa, para tus finanzas, para tu negocio, para tu escuela, para todo. Pero se necesita disciplina. Esta disciplina es personal, hermano. ¿Qué hace cuando tú estableces esto? Hermano, va a liberar la gracia. ¿La gracia de qué? De su palabra. Como te vas a parar, como vas a orar, Dios te va a dar palabra. Entonces, esa palabra va a liberar la gracia. ¿Qué es la gracia? Para que puedas vivir en su voluntad. 3. O el puntillo número 3, hermano. Esa gracia, lo que va a lograr en tu vida es una obediencia fiel. ¿Cómo te vas enseñando a ser obediente, hermano, cuando tienes disciplina? ¿Qué espera Dios de ti? Disposición. Entrega. ¿Qué espera Dios de ti? Esto, hermano. Personalmente, tú busques la voluntad de Dios. Él va a liberar su gracia a través de su palabra y lo que vas a empezar a ver es que te vas a hacer obediente. ¿Por qué hay cristianos desobedientes? Porque no tienen disciplina para buscar a Dios en su palabra. Hermano, y aunque saben de la voluntad de Dios, no la viven. Por eso tienen problemas económicos, hermano. Porque no diezman, no ofrendan, no sacrifican alabanza.
Hermano, ahorita que estábamos cantando Cristo Altísimo el Señor me trajo, mira, por eso hay muchos que faltan a la iglesia y no van a los cultos, porque viven en desorden. El desorden hace que dejes de cumplir la voluntad de Dios. El orden hace que cumplas la voluntad de Dios. Escúchame bien, el desorden provoca que vivas fuera de la voluntad de Dios. Y el orden hace que tú vivas en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque te va enseñando. La palabra va liberando su gracia y te va ayudando para que cumplas su voluntad, hermano. Y es la única manera de caminar en obediencia. ¿Cómo? Mediante la fe. Mediante la fe. Esa palabra te va trayendo fe. O le crees por la palabra, hermano. Y sabes que esa fe te va a ayudar a que puedas decidir lo correcto. No vas a divagar, no vas a decir, ¿qué hago? ¿Sí lo hago o no lo hago? No. Cuando tú caminas en el orden de Dios, porque tú empiezas a establecer, disciplina personal, va a liberar la gracia Dios de su palabra, va a lograr obediencia en ti, va a hacerlo mediante la fe, hermano, y vas a empezar a tomar decisiones correctas. Perdona que te diga esto, conozco a muchos cristianos que no deciden correctamente. ¿Por qué cambian un día de culto por otra cosa? No deciden lo correcto. Hermano, y sabes que cuando tú vas en este camino de la disciplina, entonces vas a perseverar en la voluntad de Dios. Lo único que vas a lograr es perseverancia. Hermano, la disciplina es personal. Claro que Dios te va a dar unos empujoncitos. Cuando yo inicié el pastorado, el Señor me dijo, te quiero a las 4 de la mañana orando conmigo. Señor, 4 de la mañana es cuando el sueño está más rico. Le dije, perdóname. Hermano, a mí me costaba trabajo levantarme a las 4 de la mañana. Pero ¿sabes? Cuando tú tomas la decisión personal de conocer a Dios, Él se manifiesta a tu vida. Estos pasos que te estoy poniendo, hermano, tienen que ver con la disciplina. ¿Y qué crees? Me costaba trabajo y hacía frío. Cuando me pidió esto el Señor, me lo pidió en la etapa de invierno. Y yo tenía mucho frío, hermano, la casa donde yo vivía era muy fría y entonces yo decía, pero empecé a obedecer, hermano. ¿Sabes que cuando Él me despertaba a las 4 de la mañana, no me quedaba en mi cama, me iba a la sala, me hincaba y empezaba a orar? Mira, en la iglesia donde yo estaba, ya era yo pastor, hubo una división. Y sabes que para que yo soportara esa división, tuve que tener disciplina de levantarme bajo la instrucción de Dios. Y esos pastores que provocaron división en la iglesia, decidieron de una manera incorrecta. Hermano, y ellos se espantaron cuando yo me quedé y yo no los seguía a ellos, porque iban en contra de la autoridad. Un día te platicaré todo esto. ¿Qué me ayudó a soportar ese tiempo? La disciplina de buscar a Dios a la hora que Él me indicó. Porque el enemigo quiso hacer de las suyas y utilizó a uno de los pastores para empezar a influenciar, para ir en contra de la autoridad. Hermano, nunca vayamos en contra de la autoridad, porque las consecuencias son graves. Y hermano, ¿sabes hoy por hoy por qué sigo caminando con Cristo? Porque Él me enseñó disciplina. Y hermano, ha habido momentos muy difíciles, pero Cristo está con nosotros.
Él nos ha enseñado a perseverar. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 9. Hermano, ¿por qué hay cristianos que un domingo llegan temprano, un domingo llegan tarde, 3 domingos tarde, 4? No hay perseverancia, hermano. Porque hace falta disciplina. La disciplina trae orden, hermano. 1 Corintios 9. Te recuerdo que el domingo tenemos ayuno. Esta semana ha sido de oración y ayuno. ¿Estás orando? ¿Estás buscando la voluntad de Dios? El día domingo todos estaremos en ayuno y vamos a tomar Santa Cena, amados hermanos. En el nombre de Jesús. 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27. Miremos lo que dice la palabra de Dios, amados hermanos. Y dice de esta manera: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros, los hijos de Dios, una corona incorruptible. 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la ventura. No como a la y se va, hermano, no. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. 27. Sino que golpeo mi cuerpo, está hablando de disciplina, lo someto y lo pongo en servidumbre, disciplina. No sea que habiendo sido heraldo para otros, está hablando Pablo, hermano, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Cuántos cristianos empezaron bien y ahora no están caminando bien? No hay orden. ¿Por qué? Punto número 1, disciplina. Que Dios nos ayude, hermanos. La disciplina es fundamental para que haya orden. Después vamos a ver los otros 6 con calma los otros jueves. Padre, te damos muchas gracias en esta hora. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, para que tu poder sea manifiesto, Señor, en cada una de las familias. Padre, tú nos has enseñado ya cómo se da el orden, cómo caminamos en el orden. Pero te pedimos, Señor, que nos enseñes a ser una iglesia disciplinada, porque la disciplina nos hace conocer tu voluntad, Señor. Por eso es personal, Señor. Así como la salvación es personal, la disciplina es personal, Señor. Padre, en esta hora seguimos orando por todas las necesidades que hay, pero inicialmente y primordialmente por conocer tu voluntad cada día, Señor. Que como iglesia podamos saber y conocer y caminar en tu voluntad. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en el nombre de Cristo Jesús a vivir en tu orden, Señor. Recuérdanos el orden, Padre, cada día, mi Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Gracias, amado Dios. Oh Dios, oramos en el nombre de Jesús. En esta hora te pedimos, Señor, por Irving Jiménez, Señor. Le detectaron cáncer en el pecho, Señor. Ya está muy avanzado este cáncer, Señor, pero creemos que tú puedes llegar con salvación y con sanidad, Señor. Hoy oramos, Señor, para que el poder de tu palabra sea llegando a Irving, Señor Jiménez. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Padre, sea derribado todo consejo altivo que se ha levantado en contra de tu conocimiento y se ha llevado cautiva la mente de Irving a la obediencia a Cristo. Padre, te pedimos que tu palabra pueda llegar en estos días y Dios Cristo pueda entrar con salvación y sanidad, Señor. En esta hora, Señor, gracias por tu palabra,
en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, estamos llamados a caminar en orden. Te recuerdo que las actividades de la iglesia comienzan a las 10 de la mañana con devocional. La iglesia tiene que tener disciplina para llegar a las 10 de la mañana. Desde ese tiempo comenzamos. A las 10 va a comenzar el ayuno, no a las 11. El ayuno va a comenzar a las 10 de la mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Amén. Muchas bendiciones en Cristo Jesús. Nos vemos el domingo en ayuno porque tenemos Santa Cena. Bendiciones, iglesia.